Bienvenidos a su programa La Voz de los Derechos Humanos, un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la gentileza de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez y de nuestra escuela, la Escuela de Graduado, ¿verdad?, en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que dirige el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, Ejército de la República Dominicana. Como cada sábado le saluda José Enrique Méndez. Buenos días, voy a empezar con mi amigo Manuel. Varía un poquito, ¿no? Varía un poco, sí, ¿verdad sí, que sí? Buenos días a usted, licenciado José Méndez, doña Xiomara, Yulisa, a todos los oyentes que pues nos escuchan en este espacio, La Voz de los Derechos Humanos. Siempre, cada semana, yo me siento gratísimo de la oportunidad de compartir estos temas que uno tradicionalmente comparte en aula, pero llegar más allá a través de los micrófonos, pues es una magia muy especial. Así es. Qué bueno, sí. Muy bien, Manuel. Sí. Cuánto gusto, qué placer también para nosotros a través de aquí, de la 106.9 y la 102.7 FM, ifa.com.do, llegar a toda la multimedia que nos acompaña en toda la geografía nacional. Cada vez se suman más personas que nos dicen que somos un foro educativo de informaciones variadas, diversas, todas dirigidas fundamentalmente a promover la cultura de los derechos humanos y también, ¿por qué no?, el derecho internacional humanitario, que en este tiempo en que ya las fronteras hace muchos años, siglos atrás, dejaron de existir, ¿verdad?, es cada día está más latente, más actualizado. Yulisa nos complace. Bueno, voy a dejar que Yulisa sea la portadora de esa felicitación por el Día del Locutor. Ay, un placer, un honor. Muy buenos días a todos mis compañeros aquí presentes, también a nuestra audiencia, ¿verdad?, a través de todos los medios de comunicación. Nos sentimos sumamente complacidos. Para mí es un grato privilegio estar aquí todos los sábados, como dijo mi compañera Xiomara, informando, o sea, devolviendo un poquito a nuestra sociedad sobre estos conocimientos tan importantes y que se requiere tanto en nuestro país, ¿verdad?, conocer a profundidad sobre estos valiosos temas que llevamos cada sábado. Y hoy un día especial. La audiencia sabe que siempre tenemos un plato fuerte cada sábado, y hoy sábado 18 de abril 2026 trataremos un tema muy interesante con todos ustedes, al cual hemos llamado dignidad como credencial. Y justamente vamos a hablar del rol del Ministerio Público de la República Dominicana en materia de derechos humanos y repatriados. Para este tema tan interesante, delicado y especial, nos acompaña la magistrada Danisa Amparo Cruz Taveras, mejor conocida como Danisa Cruz. Es Procuradora General de la Corte y directora del Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y cuenta con una trayectoria de más de 2 décadas en el Ministerio Público, donde ha desempeñado funciones vinculadas a la cooperación jurídica internacional, la tutela de derechos fundamentales y la articulación interinstitucional en materia de derechos humanos. Su ascenso a Procuradora General de Corte formalizó en noviembre de 2025, consolidada con una carrera marcada por la especialización en la gestión y el servicio público. Inició su carrera en 2004 en el área de relaciones con la cooperación jurídica internacional y la extradición, y en el año siguiente fue designada fiscalizadora. En el 2007 obtuvo una especialización en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, y fue promovida Procuradora Fiscal Adjunta para Asuntos Internacionales en el 2008. También completó el programa extraordinario de formación de la Escuela Nacional del Ministerio Público con máxima distinción académica, y posteriormente fortaleció su perfil con un máster en argumentación jurídica en el Diplomado de Gestión Social y Política para la Inclusión de Personas con Discapacidad en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. También cuenta con la especialidad en gestión administrativa del Ministerio Público, el programa de liderazgo para la gestión pública de Varnan 2023, la especialidad en Derecho Procesal Administrativo
concluida en el 2025, y el diplomado en Derecho Penal y Procesal, finalizado en 2026. Además, en noviembre de 2012, ¿verdad?, o desde noviembre de 2012, dirige el área de Derechos Humanos de la institución. Nuestra invitada, señoras y señores, también es políglota, o sea que habla español, inglés e italiano. Okay. Sin más preámbulo y faltando la mitad de su currículum, vamos a darle la bienvenida a la magistrada Danisa Cruz. Buenos días, magistrada, ¿cómo se siente? Muy buenos días, yo me siento muy contenta y agradecida de Dios de poder estar aquí, de compartir con ustedes aquí en este Ministerio de Defensa y sobre todo con personas que aprecio mucho, y a nuestros radioescuchas, darle las gracias por sintonizarnos en esta mañana de sábado y que podamos aquí compartir algunas de nuestras experiencias que hemos tenido en el Ministerio Público en materia de derechos humanos y en sentido general como Ministerio Público de carrera que somos. Sí, muy bienvenida, magistrada. Para nosotros es un honor primeramente escuchar sobre su trayectoria para nuestra audiencia que nos sintoniza y tenerla por acá. Usted es una aliada de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, nos lo ha demostrado en diferentes ocasiones y qué bueno tenerla por acá. Usted sabe que este es un programa justamente dirigido por el coronel Jorge Luis Vázquez, director de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y uno de nuestros objetivos siempre es visibilizar y sobre todo las instituciones que trabajan en temas de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, para que nuestra audiencia conozca un poquito más sobre el departamento que usted dirige, que es el de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, ¿qué hace este departamento y cuáles son sus principales funciones? Muy bien, bueno, aprovechar para saludar a nuestro querido coronel Vázquez, que siempre ha estado de la mano. Está pendiente, está ahora mismo escuchando. Claro que sí, es un aliado número 1 de la Procuraduría General de la República, siempre nos da la mano, siempre ha estado pendiente y hay una estrecha colaboración entre nuestras instituciones, porque nosotros creemos que la educación es básica, la formación en derechos humanos es básica para que haya una efectiva defensa de los derechos fundamentales. Porque cuando nosotros no conocemos los derechos que tenemos, no salimos a defenderlos. Entonces, es importantísimo que podamos educar. Y en eso nosotros justamente nos hemos aliado a esta Escuela de Derechos Humanos para poder capacitar no solamente a los fiscales, sino a nuestro personal administrativo. Porque en el tema de derechos humanos, la materia de derechos humanos debe ser transversal a todo el accionar del Ministerio Público, a todos, desde la persona que nos sirve el café hasta el fiscal litigante, tiene que estar capacitado en materia de derechos humanos para poder ofrecer un trato digno. Excelente. Al que se acerca, al que da el primer paso a una fiscalía que llega con un problema, usted tiene que saber cómo tratar de manera digna a las personas. Pero yo ni siquiera he contestado la pregunta. Muy bien, adelante. Ese es el preámbulo, ¿verdad? Adelante. Tranquilos. Realmente el Departamento de Derechos Humanos surge en el año 2011, a raíz de la Constitución del año 2010. Porque en esta Constitución, en el artículo 169, se estableció que el Ministerio Público es el garante del debido proceso y el debido Estado de Derecho de los y las ciudadanas. Para eso, nosotros tuvimos que cambiar, como dicen, el chip que teníamos como fiscales y entender que nosotros somos los que debemos proteger las víctimas, resolver los conflictos o gestionarlos de manera efectiva, pero sobre todo garantizar esos derechos dentro de lo que es el proceso penal. Y esa es nuestra área, esa es nuestra competencia, lo que tiene que ver desde que una persona pone una denuncia hasta que se termine el proceso, no pueden haber violaciones a derechos fundamentales. Y eso es un trabajo que desde el Departamento de Derechos Humanos venimos inculcando, reflexionando, sensibilizando
También trabajamos con las políticas de acceso a justicia a personas en condiciones de vulnerabilidad. Toda persona que se encuentre dentro de los grupos vulnerabilizados tiene un trato prioritario porque necesita una atención diferenciada. Es una tutela judicial efectiva, pero también diferenciada según las condiciones de vulnerabilidad que tenga la persona. Entonces, en ese sentido, nuestro departamento se encarga de escribir esas políticas y presentarla al Consejo Superior del Ministerio Público, y el Consejo entonces emitir las resoluciones que deben de aplicar los fiscales en ese sentido. De hecho, existe una resolución de noviembre del año del 2023 que prioriza los casos de personas en condiciones de vulnerabilidad, que todos los fiscales debemos de cumplir y que está bajo la dependencia del Departamento de Derechos Humanos, su supervisión. Es usted una garante por excelencia de esos grupos vulnerables. Hemos sido testigos de verla en actividades con internos haciendo maravillas con el talento de esos internos. Precisamente de eso se trata nuestro interés, magistrada, de ese protocolo para tratar esos casos vulnerables, por ejemplo, de niños, de adultos mayores o de personas con algún tipo de condición especial. ¿Tiene usted algo que nos pueda aportar en ese sentido? Claro que sí. De hecho, la resolución que les acabo de mencionar establece una serie de pautas que deben de completar los fiscales cuando se nos presenta un caso, por ejemplo, de personas adultas mayores. Y voy a hablar de las personas adultas mayores porque la Fiscalía Especializada contra el Maltrato hacia los Adultos Mayores está bajo la coordinación de nuestro departamento. Ahí tenemos una fiscal que es también es una egresada de esta escuela, que es la magistrada Yulisa Hernández. Ella está encargada de coordinar la parte de la Fiscalía Especializada contra el Maltrato hacia los Adultos Mayores. Sí. Y nosotros tenemos un protocolo para trabajar los casos de adultos mayores. O sea, se prioriza por un tema de tiempo. Por ejemplo, un adulto mayor no tiene el espacio de tiempo que pudiera ocupar un caso de manera natural. Exacto. Porque posiblemente su estado de salud, sus años, tal vez no le permitan ver que se culmine ese caso. Correcto. Y además, la vulnerabilidad per se que representa ser un adulto mayor de 65 años con condiciones cognitivas, con deterioro cognitivo o físico, y sobre todo, en nuestro país hay muchos temas de abuso y maltrato intrafamiliar contra nuestros adultos mayores. Así es. ¿Qué nosotros hemos decidido con ellos? Se hace una priorización, se trata de que los casos no se extiendan en el tiempo, que sobre todo ellos estén seguros, incluso por encima de ellos mismos, porque muchas veces, al igual que las mujeres, nosotros decimos el interés superior del adulto mayor, a veces hay que protegerlo hasta de ellos mismos, porque el Estado está para protegerlo. De su propia incapacidad. O de sus propias decisiones que atentan contra su integridad. Producto de su ignorancia. Sí, puede ser, producto ¿verdad? exacto de su ignorancia. O desconocimiento, sí. O de un estado de salud, ¿verdad? Así mismo. Claro. Así es. Primero que todo, magistrada Cruz, un honor, un placer conocerla y compartir con usted en este escenario. Me parece muy, muy loable. Yo en lo personal desconocía, a pesar de que estoy involucrado en la escuela y soy instructor de que el Ministerio Público tenía un departamento propiamente de derechos humanos, y conocerlo ahora me parece fantástico, porque uno siempre piensa en el hecho de que un ciudadano que sienta que un derecho humano sea vulnerado va al defensor del pueblo o va por la vía propiamente judicial y posteriormente quizás en una parte extraordinaria al TC. Y en el caso específico del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público, ¿cuáles son esos derechos que precisamente, para seguir conociendo, tradicionalmente el ciudadano va a pedir protección? Y si pudiera hablarnos de casos quizás específicos en ese mismo orden. Bueno, los ciudadanos casi siempre se acercan al Departamento de Derechos Humanos por temas de violaciones y atentados que realizan las fuerzas del orden público.
en contra de ellos, que si hubo una tortura, que si me apresaron de manera incorrecta, que si me golpearon. Nosotros en ese sentido muchas veces ellos temen ir al Departamento de Asuntos Internos de la policía o del cuerpo castrense que se refiere y van directamente donde nosotros. Y ahí nosotros tomamos las denuncias y coordinamos con la Fiscalía territorialmente, porque acuérdense que nosotros territorialmente le corresponda, y hacemos una investigación o un acompañamiento y remitimos la denuncia y remitimos a la víctima ya con un referimiento y sabiendo que nosotros estamos acompañando y que vamos a dar un seguimiento conjunto y veremos cuáles son los resultados. También se nos acercan cuando hay temas de discriminación. Por ejemplo, nosotros fuimos de los, hasta tuvimos que hacer una resolución en los bares y restaurantes que había un tema de discriminación racial. O racial. Entonces, tuvimos que hacer una resolución desde el Ministerio Público en el 2014 para que los restaurantes eliminaran esa práctica nos reservamos el derecho de admisión y sí le permitimos que pudieran establecer códigos de vestimenta. Eso es importante. Pero no por un tema de piel o de tipo de cabello, sino por temas de vestimenta. Si pudieran decir, mira, aquí nosotros no aceptamos tenis, no aceptamos t-shirt, pero realmente fue una medida que usamos y yo entiendo que eso se ha entendido, porque de hecho hasta nos reunimos con azonadores y nos reunimos con varios periodistas para hablar de cuáles son, de en qué consiste esa resolución y de cómo los restaurantes la deben de cumplir. Acompañamos incluso en el texto que muchos, si ustedes van a los restaurantes, ustedes lo verán afuera, que tienen un texto que dicen no armas, no menores de qué sé yo qué, de 18 años, en caso de que sea la política, no calipso, no tenis, o sea, ese tipo de cosas fue a raíz de una intervención del Departamento de Derechos Humanos y la gente sabe y siempre nos escriben cada vez que hay un tema de discriminación racial o de cualquier índole, por ejemplo en bares y restaurantes, también en oficinas públicas. A veces el mismo Ministerio Público antes del 2014 también no permitía que la gente fuera a poner una denuncia si no tenían camisas manga que le cubrieran los hombros, si no tenían zapatos cerrados. Ya a partir de nuestra intervención o de la intervención del departamento, usted que es una víctima no puede decir que yo voy a irme a cambiar porque yo para ir a poner una denuncia. Si a mí me acaba de pasar cualquier cosa en un país como el nuestro, que es hay muchas personas con condiciones económicas bajas, pobres, que también vivimos en un país caliente, que no vamos a tener, que no vamos a andar con una chaqueta todo el tiempo, había que buscar o facilitar el acceso a estas oficinas del Ministerio Público para que las personas pudieran poner sus denuncias de manera más ágiles y accesible. Otra de las violaciones que también de derechos es, por ejemplo, la violencia intrafamiliar que hay contra los adultos mayores y contra las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad también suelen tener temas de violencia intrafamiliar, de abusos sexuales, y muchas veces, como ocurre en el seno del hogar, muchas veces de sus propios cuidadores. Sí, entonces ahí nosotros hemos encontrado alianzas con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con esos grupos, que han tenido la confianza por obtener respuesta, porque cuando una persona se te acerca y tú no das respuesta, se pierde la confianza. Claro. Entonces, ellos sí han podido, hemos trabajado siempre de la mano con las organizaciones de sociedad civil que son creíbles, que trabajan de manera íntegra en su trabajo,
y que hemos hecho alianzas estratégicas para que los casos no queden impunes. Partiendo de esa misma tesitura, magistrada, de esas alianzas estratégicas y que usted hizo de alianza con instituciones, a mí me gustaría saber, magistrada Cruz, de qué manera coordina el departamento que usted dignamente dirige de Derechos Humanos de la Procuraduría, saber así de qué manera se coordina con otras instituciones para garantizar que esas personas que retornan al país, en el caso de que también ustedes trabajan con los repatriados y las personas en la reinserción en la sociedad, esas personas que vienen a reinsertarse en la sociedad, que retornaron voluntariamente a nuestro país, ¿cómo podemos garantizar esos derechos civiles que ya tenían garantizados o adquiridos de nuestros nacionales? Bueno, para hablar del tema de repatriados es importante hablar primero de que hay que desmitificar el tema de los repatriados y deportados, como mal se le llama. No todas las personas que vienen repatriadas son delincuentes. Correcto. Muchos, la mayoría, le puedo decir que el 80% de las personas que vienen repatriadas vienen por violación a la ley migratoria, que es una violación administrativa. Algunos, pero no criminal. Ajá. Es cierto, no es criminal. No es criminal. No. Okay. Entonces, muchos de ellos, eso sí, muchos, y cada vuelo que nosotros recibimos mensualmente, regularmente 2 o 3 sí han violentado la ley penal, pero aquí en República Dominicana, y salen del país, hacen la vuelta para no ser atrapados, pero como nosotros recibimos el listado previamente, hacemos le hacemos su debida diligencia, y si es una persona que tiene temas pendientes con la justicia, se hacen las coordinaciones y se entregan a la fiscalía correspondiente. Correcto. Ahora, trabajando con los repatriados en sentido general, necesitamos mucha coordinación interinstitucional, no solamente con empresas, con las instituciones del Estado, también con las empresas privadas, porque nosotros, para poder ellos reinsertarse realmente, ellos necesitan trabajar. Y si tenemos una persona que conoce un oficio, que lo que vino fue por una violación a la ley migratoria, por el hecho de que haya venido repatriado, no quiere decir que no se merezca un espacio en una empresa. Yo puedo decir, antes de ayer recibí un joven que vino por la ley migratoria, por violación a la ley migratoria, y en una empresa le dijeron que no lo podían contratar porque había venido repatriado. Y entonces, y yo le digo, pero ¿cómo cómo esa empresa sabe? No sé, no lo sé, pero ellos sí me dijeron pero yo le dije, ¿y tú le explicaste que había sido por la violación a la ley migratoria? Y me dice, sí, pero como quiera, me dijeron que no. Y yo le dije, saca tu documento de no antecedentes penales y llévalo. Porque realmente lo que aquí vale es el documento de no antecedentes penales. Que cabe aclarar, magistrada, que verdad que como no se le conculcan esos derechos civiles a la persona que ya ha adquirido, el que viene repatriado voluntariamente por esa ley de migración, que viene a reinsertarse a su país, había un término que se usaba que era ponerle una ficha, que no sé qué término se usa ahora, pero eso ya, aclaren un poquito sobre eso. Sí, sobre eso iba a decirles que la persona que viene repatriada no ha cometido delito en la República Dominicana y no se le hace un antecedente penal en República Dominicana. Es decir, puede ir a acceder a nuestra página web y obtiene su documento de no antecedentes penales como cualquier otra persona. Lo que no quiere decir que aquellos que vienen, que han cometido delitos delitos macro, como narcotráfico o asaltos, asesinatos y demás, no se le vaya a hacer una inteligencia. Porque tampoco vamos a decir que los organismos de inteligencia tienen sus formas de hacerlo, pero eso no se va a quedar registrado. O sea, se le registra que vino repatriado
como cualquier persona que entra al país, pero los organismos de inteligencia sí manejan las informaciones por un tema de seguridad del Estado. Sí. Pero para ir a obtener un trabajo, pueden obtener su documento de no antecedentes penales. Su acta de nacimiento, y su cédula, su pasaporte. En ese sentido, volviendo al tema de cómo nosotros nos coordinamos, cada vez, muchos de ellos vienen con sus documentos, pero hay un 20%, un 30% que vienen con sus cartas de ruta. Entonces, cuando vienen con cartas de ruta, muchas veces no tienen cédula, porque han sido personas que tienen 20 años fuera del país, 30 años, y no hicieron documentos mientras estuvieron allá. Ahí nosotros hacemos unas certificaciones del Departamento de la Unidad de Reinserción de Repatriados que se presentan ante la Junta Central Electoral. Si necesita el seguro de salud, se le hace una certificación para que vayan a SENASA y puedan obtener su seguro de salud. Se hace certificación para Infotep, porque tenemos alianza con Infotep, con Promipyme, para aquellos que cumplen con los requisitos y puedan obtener sus préstamos. Un logro que nosotros tuvimos en esta gestión es que pudieran obtener sus cuentas de ahorro. Eso es derechos humanos. Porque realmente... Esa es la aplicación de los derechos humanos en la vida real, magistrada. Sí, qué bueno saber que están realizando todas esas acciones. Usted ha hablado de varios grupos vulnerables, pero no he escuchado que ha hablado de un grupo sumamente especial y que también hay que siempre tomar en cuenta, que es el de niños, niñas y adolescentes. Sabemos que en la Procuraduría tenemos a la magistrada Olga Dinat, pero sería bueno explicar a nuestra audiencia cómo se articulan el Departamento de Derechos Humanos con este Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes de una manera rapidita. Sí, claro. Nosotros trabajamos de manera muy mancomunada. La magistrada Olga y yo vivimos conectadas siempre, porque muchos de los casos, por ejemplo, que llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, el estado natural es que sea la magistrada Olga o el Departamento de Niñez y Familia de la Procuraduría que atienda los casos. Si a mí me llega un caso de algún niño que necesita una protección o de un niño que ha cometido algún tipo de hecho, la magistrada Olga, nosotros somos un todo. Yo le digo somos un todo, pero cada quien respeta los espacios de cada una. Si llega un caso de violencia de género, se le remite a la magistrada Ana Andrea. Si llega un caso de trata, a la magistrada Joana Bejarán. Si nos llega un caso de niños, niñas y adolescentes, la magistrada Olga. Pero todas, de una forma u otra, trabajamos de manera coordinada, bajo la directriz de nuestra magistrada Yanni Berenice Reynoso, que es una ministerio público de carrera, que su lema en esta gestión es un ministerio público centrado en las personas. Es decir, que nosotros tenemos un ministerio público que los derechos humanos definitivamente es transversal, porque las personas son el centro de nuestras políticas públicas. Es evidente que cada día podemos ver el desarrollo, el desempeño con el que la magistrada Jenny Berenice viene haciendo uso de esos recursos que estaban a la disposición de la Procuraduría, pero que por alguna causa u otra pues no se activaban debidamente. Y volviendo a reconocer y maravillada de la oportunidad que tuve de ver esa actividad, me gustaría que usted nos hablara de ese trato cálido, humano, que yo vi con el que se dirigen a los internos, a las internas. Cómo promueven esa educación, ese talento, y cuando salen ya cumplidas sus condenas, cómo pueden ustedes ayudarlos a reinsertarse en la sociedad, ¿verdad? Claro, ser personas productivas. Bueno, ese evento que usted menciona, que es el desfile por la inclusión, así es que nosotros, de moda. Es un desfile que nosotros hemos hecho desde el año 2014 en favor de las poblaciones vulnerabilizadas, y que ellos son las estrellas, ellos son los protagonistas de ese desfile en la Semana de la Moda Dominicana, donde regularmente están los más afamados diseñadores, las personas que con más alto nivel social. Van a ver a estas personas en condiciones de vulnerabilidad siendo las estrellas, dando lo mejor de sí, personas con síndrome de Down, personas
con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, sí, que son nuestros modelos. Yo quedé encantada. La verdad, mi único interés era yo saber, digo yo, las máscaras, pero me explicaron por qué se usaban máscaras. Claro, porque hay que protegerle su identidad y cuidar sus derechos fundamentales. Con relación a los privados de libertad, que también no solamente son modelos, son los que confeccionan. Nosotros lanzamos una marca en el último desfile que se llama Liberty RD, sí, que es para una segunda oportunidad, porque los privados de libertad tienen unos talentos que hay que seguir apoyando y explotando en cuanto a confección, a diseño, de ropa, de industrialización de piezas. Así, de industrialización de Liberty piezas. RD. Liberty RD. Sí. Muy buena. Y ha sido una muestra de que se pueden hacer productos de calidad desde los centros penitenciarios. Y los privados de libertad son talentosos. Y nosotros como sociedad tenemos que darle la segunda oportunidad. Así es. Y nosotros en ese sentido hemos participado, no es solamente, ellos no lo hacen solos, reciben unas capacitaciones dentro de los centros penitenciarios y asesoría y acompañamiento en la confección de de sus piezas que son exhibidas en esta Semana de la Moda y en los stands que tenemos. Y realmente nosotros no vemos a los privados de libertad como si fueran delincuentes, sino personas que necesitan una segunda oportunidad. Magistrada, antes de que Manuel le haga una muy breve pregunta, en ese mismo contexto, brevemente, el tema de la universidad para los privados de libertad, ¿están participando de carreras universitarias los privados, sí o no? Sí, sí. Nosotros, de hecho, hace cerca de 3 meses o 4, se firmó un acuerdo con la Universidad de Cotuí, donde empezaron UTECO. Exacto, con UTECO. Yo fui testigo ahí y traté de ser un ente para que los privados puedan hacer sus carreras universitarias. Sus carreras, sí. Y había más de 80 privados de libertad que iban a hacer las carreras de Derecho, Psicología, Educación y creo que Educación. Manuel. Muy importante esto y una labor muy loable. Magistrada Cruz, una persona que sienta que algún derecho fue vulnerado por quien sea, ¿no? Alguna institución o alguna organización privada, y quiera requerir al Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, ¿dónde debe ir? O sea, ¿ustedes tienen un local o en cualquiera de las fiscalías que tenemos erogadas en el país pueden ir y va a llegar ese caso hasta sus manos? Regularmente, si van a una fiscalía y el fiscal que recibe la denuncia entiende que es competencia nuestra un asesoramiento, nos lo van a remitir a nosotros. O sea, le toman la denuncia y nos lo remiten a nosotros. Nuestra idea no es que el usuario esté como una pelota de ping-pong yendo de fiscalía a fiscalía. Lo importante es que nosotros podamos dar la asesoría adecuada. Cuando una persona llegue a nuestra oficina, nosotros estamos ubicados como Departamento de Derechos Humanos en la Plaza Francesa, Suite 224. Muy práctico. Ahí en Piantini. Está fuera de la sede justamente para que la gente no se sienta intimidada y puedan acceder de manera libre, no pensando, ay no, voy para la Procuraduría, porque sí, desde que le hablan de Procuraduría la gente cree que lo van a dejar preso, exactamente. Entonces, pero esa idea, pánico está cambiando. Sí. Pero realmente, magistrada, mire, basta, nosotros porque le estamos mirando aquí también por el YouTube, la vamos a ver, basta con verla a usted, que es una persona hermosa por dentro y por fuera. Entonces, esto es lo que hemos podido ver. De verdad que sí, su fino trato. Bueno, imposible no destacarlo. Gracias, Xiomara, por este elogio. Finalmente, magistrada, han pasado 55 minutos. Increíble. Como si fuera nada. Estamos en la parte final y nos gustaría, y sé que a la audiencia también, que usted nos diga brevemente, en 2 minutos, que si podría hablar un poquito de si hay algún programa, algunos proyectos o algunas ejecutorias futuras que estén ustedes realizando como Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Ahora mismo nosotros nos encontramos acompañando y apoyando a la señora procuradora
en la finalización del catastro penitenciario, que es un instrumento jurídico y además biométrico, sí. O sea, de información biométrica y jurídica sobre los privados de libertad. Es la primera vez que se hace en nuestro país, que no es un censo, es un catastro. ¿Por qué? Porque, como dice la magistrada, no es contar los privados de libertad que tenemos, es saber quiénes son, de dónde vienen y qué van a hacer. Porque si nosotros no tenemos data sobre los privados de libertad, no podemos hacer políticas efectivas para su reinserción. Cada quien necesita un trato diferenciado, cada quien necesita un proyecto de vida diferente, pero si no tenemos la información no lo podemos lograr. Y es la primera vez que podemos decir que tenemos los expedientes de esas personas, que sabemos quiénes son, dónde están y cuál es su estatus real sobre su estatus jurídico real. Yo sé que ustedes lo están haciendo con toda la dignidad y con el proceso de los derechos humanos. Agradecemos a la magistrada Danisa Cruz por haber compartido con nosotros en este sábado. A nuestra gentil audiencia multimedia, gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía. Será pues hasta el próximo sábado. Dios y la patria les bendigan.